Bueno, pues proceso de autoborrado. Estamos aquí en la Prospe, en la Feria del Libro Anarquista de Madrid. Y bueno, pues tenemos a Elena Pedrosa, de Editorial Fantasma, con este libro de poesía. Y bueno, me gustaría hacerle algunas preguntitas porque el libro la verdad es que me gustó mucho. De hecho, hice un vídeo de 2 poemas tuyos, que son los que a mí más me gustaron. Y de hecho la portada creo que también es tuya, ¿no? Sí, es una fotografía tuya. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué la poesía? ¿Por qué has escrito poesía? Pues precisamente primero fue la poesía, antes de todo. Y bueno, hay una frase que introduce el libro que dice: antes de la revolución fue la poesía y después de la revolución fue la poesía. En realidad, la manera de expresar desde lo que se agarra al estómago, que es mi manera más habitual de expresar, o la manera que he tenido de contar lo que era íntimo, lo que no podía contar hacia afuera, lo que no estaba bien visto que dijera a los demás, y de alguna manera también la forma que yo tengo de expresar lo que siento verdaderamente en mi alma se ha expresado siempre a través de la poesía. A lo mejor intelectualmente puedo razonar, puedo llegar a otras conclusiones y analizar, pero lo que es de pronto lo primero que estoy sintiendo llega siempre en forma de poesía. ¿Y por qué en papel? Hombre, porque el papel es importante y necesario. Estamos en una sociedad que todo es rápido, todo es consumo, no permite el poder sentarte tranquilamente a revisar algo. Bueno, luego lo que significan todos los estímulos de la pantalla, lo que se pierde. Para nosotros como editores y para mí como autora, el poder tener lo físico en la mano, el papel, poder revisarlo cuantas veces quiera, que se vaya ajando, porque de hecho la elección del formato del papel, ¿no? Y ya que hablamos de autoborrado, pues un papel que se puede ir con el tiempo degradando, igual que las ideas, igual que las emociones. Y en el papel queda fijo, no puedes modificarlo como se hace ahora en internet, incluso los mismos medios de comunicación que enseguida modifican lo que no les parece correcto. Está ahí, a lo mejor con el tiempo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que he escrito, pero queda ahí y esa que yo era en ese momento está en papel. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del papel. Yo creo que hay que reivindicar el papel y vamos, en esta época mucho más. Yo de hecho hasta pienso que corre riesgo de desaparecer el libro en papel y me parece que va a ser terrible para la cultura, porque además una vez que todo es digital es manipulable y efectivamente puedes manipular los libros y cambiarles el final y cambiar la historia. Y no. Así que hay que hacerse con una colección de libros en papel. Yo ya lo estoy haciendo y vamos, si algún día desaparecen yo tendré mis libros en papel. Así que nada, y bueno, te quería preguntar también, esto de proceso de autoborrado, ¿tiene algo de antes de que me borréis vosotros me borro yo? ¿Lo misma o qué es? Podría tener mucho de eso también. Verás, no es, aunque el poemario al final se puede leer de manera temática, ¿no? Y el prólogo extraordinario que ha hecho la compañera Inés Mendoza, pues puede también situar un poco en la línea de todo el proceso de acoso social que yo concretamente, que soy la autora la que expresa a través del texto, viví después del 2020. Sí que es un proceso más largo. Es decir, ahí hay muchas Helenas y hay muchas cosas que se están sintiendo acosadas, ¿no? Quizá podría hablarse de me autoborro para no seguir siendo víctima de acoso. Parte de un momento de mudanza en el que tengo que cambiarme de ciudad por acoso laboral. Después, cuando vuelvo a mi ciudad y la cosa vuelve a estar tranquila, pues las circunstancias que se da históricamente de confinamiento por un paradigma de salud imperante, a los que estamos fuera de ese paradigma de salud se nos ve como peligroso, se nos increpa, a los que intentamos hablar de otra manera con datos científicos a través de médicos, biólogos, etcétera, como que se nos cancela, y entonces yo siento mucha angustia y siento como que esa sensación del acoso se reproduce de nuevo en mí, sobre todo cuando hay compañeros, amigos, gente de la militancia, pues que
niega completamente lo que yo he podido construir de mí misma en todo este tiempo y con todas estas investigaciones. Entonces, como un acoso segundo que aviva ese primer acoso, ¿no? El acoso personal, el acoso social, ¿no? Y luego, por otra parte, también, tanto en una época como en la otra, el libro parte de una imagen fotográfica y la metáfora venía también de un proyecto fotográfico propio. Yo soy artista plástica y reflexiono a través de mis trabajos sobre mí misma, sobre la sociedad, sobre mi persona. Y ese autoborrado venía también sobre el mundo del arte, tanto en el primer momento en el que ese acoso laboral podía estar relacionado con tú sobresales y no quiero que sobresalga, como es el segundo momento de lo que yo pueda pensar sobre la sociedad y el mundo puede afectarme profesionalmente, porque puede haber gente que efectivamente me borre o me cancele de su agenda. Pues yo al final siento que el mundo del arte para mí también dañino y es algo que no me permite ser auténtica, ser yo misma y que me hace más daño. Por eso también intento autoborrarme y bueno, y si hay quien me autoborre, pues digo, voy a decir mi verdad para que por lo menos mi verdad sea dicha. A mí hay una palabra en uno de los poemas que me gustaría que nos explicaras. ¿Qué es la autopoiesis? Bueno, ahí viene a hablar del término autopoiesis, yo lo heredo de Casilda Rodríguez, que es su investigación precisamente sobre cómo fluye la vida, ¿no? Cómo fluye la naturaleza, cómo fluyen los cuerpos. Viene también de haber investigado en los biólogos chilenos Maturana y Varela. Pues al final habla de que, bueno, para mí me da esperanza, ¿no? Tenemos como cierta necesidad de control y muchísimo miedo acerca de lo que puede hacerle el ser humano al mundo, en lo que puede hacerle el mismo ser humano a su propio cuerpo, en lo que puede haber de dañino en determinadas, bueno, pues vivimos en un paradigma de guerra, ¿no? Determinadas sustancias, determinados virus, bacterias que puedan atacarnos. Entonces al final no se conoce. Digo no se conoce porque son datos científicamente comprobados, hay a lo largo de muchísimas décadas investigadores, biólogos, etcétera, que están hablando de eso. Tanto el cuerpo humano como la naturaleza tienen como esa capacidad de autorregenerarse, de que independientemente estamos predispuestos biológicamente a la supervivencia y hay mecanismos en nuestro cuerpo que son fantásticos y maravillosos, podrían decirse incluso mágicos, y en la naturaleza también. Entonces intentamos controlar algo que la naturaleza ya tiene controlado y precisamente con la intervención perjudicamos más que beneficiar. Pero a pesar de todo el perjuicio que hacemos con nuestra falacia de control y con nuestra arrogancia, la naturaleza sigue teniendo la capacidad de sanarse a sí misma y el cuerpo humano también tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Ese es el paradigma en el que yo me muevo y de ahí la autopoiesis, que además me ha parecido siempre muy bonita porque es hacerte a ti mismo y tiene que ver con el poiesis, que está en la base de la poesía. Muy bonito. Y en referencia a uno de los poemas que a mí me gustan, el del silencio, ¿qué va a pasar con los que vivimos en silencio? ¿Algún día gritamos o gritaremos? Necesariamente. Al final, bueno, en principio ese poema lo hablaba desde la niña tímida que he sido, desde la persona luego a lo largo de la madurez que le ha sido complicado expresar y decir su propia voz, de la persona tímida que soy, aunque sea periodista, aunque sea docente, aunque me ponga en los medios de comunicación porque también soy artista. Esa timidez está, ¿no? Entonces, un poco esa solidaridad con las personas tímidas que callamos, que no solo tímidas, porque hay tímidos y luego hay personas que nos amoldamos, bueno, pues por no molestar, bueno, pues porque no nos vayan a criticar, porque le vaya a sentar mal algo a alguien, por la aceptación, ¿no? Por el cariño del otro. Y al final pues vas callando, pero en la mirada se nota y en la gente se nota. Y en circunstancias sociales como las que hemos vivido, pues también aprendes a identificar a los afines y en todo en esta vida, cuando encuentras a los afines, te sientes fuerte para gritar. Y ya para terminar, quiero que me hables del amor infinito, que también aparece al final del libro y que creo que nos abre como una puerta a la esperanza, que creo que también es necesaria. No una esperanza ilusa, pero bueno, si es una esperanza fundamentada,
Ahí pues podríamos hablar de muchos ámbitos, ¿no? Pero es verdad, antes, hablando con un compañero, reflexionábamos acerca de esos éxitos que nos impulsan en esta sociedad que tiene que estar consiguiendo cosas, tal. Desde jóvenes, desde pequeños, incluso ya estamos ahí intentando hacer cosas, negándonos el escucharnos, la voz interna, lo que es verdaderamente la esencia, lo que somos verdaderamente, para ir consiguiendo cosas, haciendo hitos. Incluso en las luchas, que después de la poesía está la revolución, ¿no? Es como teníamos tantas cosas que hacer, teníamos que cambiar el mundo, teníamos que expresar qué estaba pasando, teníamos que contar lo que habíamos leído, lo que habíamos aprendido en comunidades, en colectivos sociales, y entonces eso ocupa muchísimo tiempo. Todo ese tiempo era para trabajar mucho, para llegar a todos esos logros, todo ese tiempo era para estar en la lucha, para conseguir un mundo mejor. Y cuando pasan las cosas que pasan y te das cuenta de que estás rota, y de que la persona que tienes a tu lado te está apoyando, y de que a lo mejor habías estado sin mirarte y sin mirarle porque estabas intentando hacer lo que se supone que el mundo dice que tenías que hacer, es cuando te das cuenta de dónde estás, quién eres, qué es lo que hay dentro, dónde tienes que estar, y lo que tenemos todos los seres humanos, que es luz, amor, conexión con, aunque parezca esto como muy espiritual, pero al fin y al cabo somos espíritu también, y es lo que es la base, somos naturaleza, amor, y muchas veces nos olvidamos de la familia, de la pareja, del autocuidado, que es lo que verdaderamente es importante, y todo lo de fuera es lo que nos intentan decir que es importante, y que al final, pues si te dejas, te acaba matando y te acaba autoborrando. Bueno, pues yo me alegro de que no te hayas borrado, y yo creo que no nos tenemos que borrar tampoco del todo. A lo mejor nos tenemos que borrar de algunos ámbitos, a lo mejor sí, o a lo mejor nos borran, alguien nos borra, pero yo creo que hay una parte que no van a poder borrar. Así que, bueno, la del amor infinito seguramente. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por esta pequeña entrevista.